Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Lautaro de Bedia, soy médico infectólogo y especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Y el tema que nos convoca hoy es analizar las características de la neumonía grave adquirida en la comunidad. Vamos a ver cuál es la prevalencia de la neumonía, cuáles son los criterios que debemos utilizar para internar a los pacientes y definir en qué área vamos a hacer la internación. ¿Cuáles son las mejores estrategias para establecer el diagnóstico? ¿Cómo debe ser el tratamiento? ¿Cuánto tiene que durar? ¿Y cuál es la mejor manera de prevenir la neumonía? Acerca de la prevalencia de la neumonía adquirida en la comunidad, no hay muchos estudios que lo hayan podido establecer. Sabemos que en nuestro país es la sexta causa de muerte y la quinta entre los mayores de 60 años, que un 80% de los pacientes en general es de manejo ambulatorio y que un 10% puede requerir ingreso a terapia intensiva. La mortalidad va a variar según el escenario del cual estemos hablando, pero en términos generales globalmente es del 4%, aunque en los internados en terapia intensiva puede llegar al 37%. Estudios de los Estados Unidos mostraron que la neumonía se asoció a 4.6 muertes por cada 100 egresos hospitalarios, un valor superior a aquellas ocasionadas por las muertes ocasionadas por la enfermedad cardíaca o mortalidad global por otra causa. Un estudio conducido por el doctor Lopardo, publicado hace un par de años, mostró que la tasa de incidencia de la neumonía adquirida en la comunidad, en la población general, tomando una ciudad de la provincia de Río Negro, General Roca, en nuestro país, mostró que la tasa de incidencia fue de 7.03 casos por cada 100.000 habitantes, con una tasa de mortalidad variable según el grupo etario, pero que globalmente fue del 10% y ascendió al 17.5% en aquellos pacientes mayores de 65 años. Como se ve más abajo, la mayoría de los pacientes se manejaron de forma hospitalaria, contrario de lo que dice la literatura en general, ¿no? Pero en esta situación, tal vez por factores muchas veces sociales o de distinta, diversa índole, la mayoría de los pacientes, casi 2/3 de ellos, se manejaron en forma de hospitalización. Un 20% de los que se internaron en terapia intensiva. Cuando nos enfrentamos a un paciente con neumonía de la comunidad, es clave definir dónde vamos a manejar ese paciente, si tenemos que internarlo, si debemos hospitalizarlo, si esa hospitalización será en sala general o en la unidad de cuidados intensivos. Esto tiene un gran impacto en términos clínicos, pero también en términos de costos y en términos del manejo del riesgo de las comorbilidades. Una internación aumenta el riesgo de enfermedades tromboembólicas y de infecciones asociadas al cuidado de salud. Por eso, la definición de dónde vamos a manejar un paciente con neumonía es verdaderamente importante. Para ello, se han desarrollado diversas herramientas. Aquí muestro dos de las más utilizadas, que es el índice de severidad de la neumonía o índice de Fine, que es importante, es útil, ayuda a identificar a aquellos pacientes con neumonía de la comunidad con bajo riesgo y que pueden ser candidatos a manejo ambulatorio, pero que tiene su complejidad en cuanto a la cantidad de datos que requiere. Y mucho más sencillo es el índice de severidad de la neumonía o CURB-65, que toma en cuenta el estado mental, el valor de la urea, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la edad. Este score pareciera ser más útil para estratificar a aquellos pacientes que tienen más riesgo de ser hospitalizados. En general, las guías argentinas de la Sociedad de Infectología sugieren la utilización del CURB-65, que es más práctico para tomar a los pies de la cama del enfermo, y sumada a la oximetría de pulso para definir la severidad y la necesidad de la internación. Un score igual o mayor a 2 indica hospitalización por el riesgo aumentado de mortalidad y la necesidad de requerir maniobras dentro de las siguientes horas.
Hay otros criterios que se utilizan para definir a la neumonía grave de la comunidad. Uno de ellos es el criterio de la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, en las cuales se utilizan dos criterios mayores, como necesidad de ventilación mecánica o el shock séptico con requerimiento de inotrópicos, y varios criterios menores que ven aquí en la diapositiva. La presencia de solo un criterio mayor o al menos tres criterios menores sugiere la necesidad de hospitalización en terapia intensiva. Hay otro score más reciente que es el SMART-COP, que se desarrolló para un estudio clínico, que también puede ser utilizado y está entre los que se recomienda en las guías de la Sociedad Argentina de Infectología. En resumen, a los fines de la estratificación del sitio de atención de los pacientes, la sugerencia es utilizar el CUR 65 y la oximetría de pulso. Y como decíamos antes, un score mayor, igual o mayor a 2 indica hospitalización por el riesgo aumentado de mortalidad. Y en pacientes con falla ventilatoria, con shock séptico que requieren un vasopresor, la admisión directa a terapia intensiva no debe demorarse. Por supuesto, cualquiera de estas herramientas debe complementarse con otros factores objetivos, como las comorbilidades, la contención familiar, la adherencia, incluso factores sociales, etcétera, etcétera. El diagnóstico de la neumonía debemos tener en cuenta que hay dos etapas bien diferenciadas. Uno es el diagnóstico clínico y otro es el diagnóstico etiológico. En general, el diagnóstico de la neumonía podemos decir que es eminentemente clínico. Debemos considerar antecedentes de viaje, exposición endémica, antecedentes de vacunación, edad, etcétera, etcétera. Pero la confirmación de la etiología es realmente importante porque nos permite una evaluación de la susceptibilidad antimicrobiana, facilita la ampliación o reducción del espectro de los antibióticos que indicamos en forma empírica inicialmente, y esto a su vez reduciría la mortalidad y el riesgo de fallo clínico, y se asocia con ventajas en términos de costos, exposición a eventos adversos y presión de resistencia a antibiótico. Y por otra parte, nos permite conocer cuál es el perfil epidemiológico de nuestra unidad, de nuestra área de trabajo, lo cual a su vez va a ser de utilidad para la instauración y la definición de los tratamientos empíricos iniciales. Por lo tanto, es muy importante, como mencionábamos en la imagen anterior, el establecimiento del diagnóstico microbiológico. ¿Cuál es el agente etiológico de la neumonía? En ese sentido, los estudios que estamos recomendando es tratar de hacer siempre el examen bacteriológico del esputo y baciloscopía para descartar tuberculosis, por supuesto. Hemocultivo siempre en los pacientes que se hospitalizan, no en los pacientes de manejo ambulatorio. Si se puede, en las neumonías graves, contamos con la tecnología de hacer el estudio del antígeno urinario. Estudio bacteriológico, microbiológico y VAR del lavado bronquialveolar en algunas situaciones especiales, como algunas situaciones de ingreso a UTI, fracaso terapéutico, sospecha de obstrucción bronquial. El líquido pleural siempre debe ser cultivado. En los pacientes con neumonía hay que considerar siempre la posibilidad de que se trate de un paciente con VIH, que tienen una incidencia mayor de neumonía. El panel viral en pacientes internados sería recomendable hacer todo el año con hisopado nasofaringio y estudios de muestras del lavado broncoalveolar o del aspirado traqueal. Y las serologías para micoplasma, clamidia, hantavirus, legionela van a ser consideradas según la situación epidemiológica. En los últimos años se ha incrementado el interés en la determinación de diferentes biomarcadores como la procalcitonina, la proteína C reactiva, el lactato y otros menos conocidos, que pueden llegar a ser de utilidad, aunque todavía faltan estudios a gran escala que los validen. Por el momento son una herramienta interesante, aunque el costo en algunas situaciones puede ser determinante. Todavía falta estudios para establecer cuál es su real valor. En cuanto a la etiología de la neumonía adquirida en la comunidad, vemos, como se ve en la tabla de la derecha, que en los casos de neumonía grave o neumonía severa, prácticamente en todos los estudios el Streptococcus pneumoniae es la primera causa. Según la
la epidemiología. En algunos lugares se describen la legionela como segundo agente etiológico, en otros casos hemófilos influenza, microorganismos atípicos, etcétera, etcétera. Pero lo que no hay duda es que la primera causa a considerar es la del Streptococcus pneumoniae. Por supuesto, se va a modificar, como vemos en la otra tabla, según la situación epidemiológica, la edad del paciente, las comorbilidades, las situaciones de inmunosupresión y agentes oportunistas, etcétera, etcétera. La Pseudomonas aeruginosa es una de las causas de neumonía, según muestra este estudio en el cual participó nuestro grupo, en el que se incluyeron más de 3.000 pacientes de 222 centros de 54 países, y de los cuales 1.173 obtuvieron su diagnóstico etiológico. Y ahí se puede ver que la Pseudomonas constituyó el 4.2% de los casos, el 11.4% entre aquellos que tuvieron diagnóstico etiológico. En la Argentina fue el 4%. La mitad de ellos fueron resistentes y un 1% multiresistente. ¿Cuándo pensamos en Pseudomonas aeruginosa? En pacientes con bronquiectasia, pacientes con fibrosis quística, pacientes que han recibido tratamientos con corticoides o que han recibido tratamiento previo con antibióticos de amplio espectro. El mismo estudio intentó analizar el rol de las enterobacterias como causa de neumonía adquirida en la comunidad. Y se vio que un 6% de las veces fueron el agente etiológico, un 1% de los casos en total fueron enterobacterias multiresistentes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuándo tenemos que pensar en enterobacteria? En pacientes de sexo masculino mayores de 65 años con bajo índice de masa corporal y con infección previa por BLE. Las enterobacterias multiresistentes se van a presentar en aquellas pacientes con infección previa con BLE, con bajo índice de masa corporal, con enfermedad cardiovascular o que han estado hospitalizados en los 12 meses previos. Una situación particular que siempre debemos tener en cuenta es la de las neumonías ocasionadas por patógenos intracelulares o microorganismos atípicos, también llamados. Según este estudio, conducido por la red CAPO, una red que coordina el doctor Julio Ramírez, se puede observar que en todo el mundo alrededor del 20% de las neumonías en esta muestra fueron causadas por patógenos atípicos. 12% Mycoplasma pneumoniae, 7% Chlamydia pneumoniae y 5% Legionella pneumófila. Y en la base se pudo observar que cerca del 77% de los pacientes habían recibido un tratamiento para estos tipos de microorganismos. Dentro de los microorganismos intracelulares tenemos que mencionar las neumonías causadas por Chlamydia psittaci, en las cuales estamos obligados a recabar siempre el antecedente epidemiológico. En general son cuadros que cursan con una cefalea muy intensa, con comienzo insidioso, tos seca, cursan con un compromiso sistémico con hepatoesplenomegalia, en algunas ocasiones derrama pleural, y la tan famosa disociación clínico-radiológica, aunque en un 40% de los casos puede ser unilateral, pero en general son de compromiso bilateral, y puede evolucionar hacia el distrés respiratorio en un pequeño porcentaje de los casos. También debemos mencionar a las neumonías causadas por Mycoplasma pneumoniae, que se transmite por vía respiratoria. También cursa muchas veces con infección de tipo subclínica, aunque muchas veces se asocia con laringotraqueitis y neumonitis, y puede adoptar cualquier forma clínica o radiológica que podamos ir desde compromiso intersticial hasta compromiso de tipo consolidativo. Es raro el compromiso pleural. En Chlamydia pneumoniae, si bien la tasa de cuadros con compromiso severo no es frecuente, hay muchos reportes que señalan la presencia de cuadros que pueden comprometer seriamente al paciente, incluso
que pueden tener cierto grado de mortalidad. La neumonía por legionela debe ser tenida en cuenta. Es poco frecuente en nuestro país. Anteriormente, hace unos años, siempre la teníamos presente cuando era por gente proveniente de otros lugares, España, Israel, Estados Unidos. Pero en los últimos años se han comunicado algunas descripciones de brotes en diversas instituciones que nos hacen pensar que es una causa potencial de neumonía en nuestro país, en cualquier centro. Tiene algunos síntomas que lo anteceden, como decaimiento, dolores musculares, fiebre alta, tos no productiva, y posteriormente se puede llegar a la disfunción renal y hepática o trastornos neurológicos. El diagnóstico no es sencillo, el test de antígeno urinario puede estar disponible en muchos lugares, pero solo nos va a reconocer el serotipo 1. La otra alternativa es hacer la serología, pero hay que esperar, por supuesto, el cambio, la modificación del aumento de títulos de anticuerpos en la segunda muestra. Y la otra posibilidad es confiar en el cultivo, pero es un germen muy complejo para desarrollar en el cultivo precisamente. El tratamiento de elección pueden ser macrólidos o fluoroquinolonas. Como mencionábamos anteriormente, se registró un brote de infección por legionela en un hospital en Carmen de Areco en el año 2013. Se comunicaron 14 casos, 12 de ellos en pacientes internados, de los cuales 4 pacientes fallecieron. En el momento agudo, el antígeno urinario fue negativo para todos los casos. Y luego se obtuvo una PCR positiva en secreciones respiratorias y necropsia de pulmón en algunos de los pacientes, o serología en los restantes. Y los cultivos fueron negativos. Por eso, como decía, son difíciles de diagnosticar. En este artículo de revisión publicado en la revista Actualizaciones en SIDA e Infectología en el año 2021, los autores ya llamaban la atención sobre la posibilidad de presencia de neumonía por legionela debido al aislamiento de la bacteria en cursos de agua en diferentes provincias. Aquí se reportan algunos casos, como el mencionado de Carmen de Areco, otro del doctor Luna en el Hospital de Clínicas. En el 2015, Analia Miguetiuk y su grupo describieron en el contexto de un estudio clínico muchos casos de neumonía por legionela, otra comunicación de la provincia de Córdoba en el 2019, y el caso que se dio recientemente o se está dando en estos días en la provincia de Tucumán, en la que hasta el momento había 12 casos con 5 fallecidos y que finalmente se reconoció a la legionela como el agente causal. Otro agente que tenemos que tener en cuenta es la leptospirosis, que es causante de una lesión hemorrágica a nivel pulmonar que puede ser de rápida evolución, como vemos en este ejemplo en la diapositiva. La leptospirosis debe ser siempre sospechada, particularmente cuando se ponen en juego algunos factores epidemiológicos que puedan sugerirnos la presencia de este microorganismo. Por eso debemos considerar el pedido de los estudios serológicos correspondientes y considerar el tratamiento antibiótico adecuado para los casos en los que pueda sospecharse o incluso confirmarse esta enfermedad. En los últimos años, el estafilococo aureus meticilino resistente ha pasado a ser una causa potencialmente grave y bastante o crecientemente frecuente como productor de neumonía adquirida en la comunidad. En este estudio, que se realizó en 54 países, en el cual también participó nuestro grupo, si consideramos aquellos pacientes en los cuales hubo diagnóstico etiológico, el 8% fue estafilococo aureus meticilino resistente. Y fíjense ustedes que en la Argentina ese porcentaje fue un poquito superior, fue del 12,2%.
Esto fue publicado en el año 2016. Este estudio publicado por nuestro grupo hace algunos años, año 2018, fíjense ustedes que el estafilococo aureus meticilino resistente fue causante del 21% de las neumonías con rescate microbiológico. En el 84% de las veces los hemocultivos fueron los que permitieron hacer el diagnóstico. ¿En qué situaciones tenemos que pensar en estafilococo aureus? Cuando hay asociada una lesión de piel y estructuras relacionadas, cuando hay compromiso radiológico bilateral, en pacientes graves, cuando el score de Apache es superior a 15, pacientes jóvenes, edad menor a 35 años, con la presencia de empiema, la necesidad de ventilación mecánica. Todas esas fueron causas que se asociaron significativamente con la etiología por estafilococo aureus meticilino resistente. Y esta etiología, la del estafilococo, se asoció realmente con una elevada mortalidad. Fíjense en este estudio también publicado por el equipo nuestro, la presencia de estafilococo aureus meticilino resistente en la comunidad se asoció significativamente con mayor mortalidad, incluso una tasa de asociación superior a la del compromiso radiológico bilateral, a la infección por por HIV o la edad mayor a 50 años. Usualmente consideramos a las bacterias como las principales causas de neumonía adquirida en la comunidad. Sin embargo, en la actualidad no es así. En este estudio realizado en los Estados Unidos, publicado en el año 2015, el estudio EPIC, se analizó justamente la causa de las neumonías adquiridas en la comunidad, pero estudiando no solamente los agentes bacterianos, sino poniendo particular énfasis en investigar la presencia de patógenos virales. Y se puede observar que si bien en la mayoría de los casos, 62%, no se detectó un patógeno, en un 22% de los casos el patógeno encontrado fue un virus, mientras que solo en un 11% el patógeno fue una bacteria. En un 3% de los casos hubo coinfección bacteria-virus y en un 2% coinfección virus-virus. El agente etiológico más frecuente en este estudio fue el rinovirus humano como agente productor de neumonía, seguido del virus de la influenza y recién en tercer lugar el Streptococcus pneumoniae. Cuarto lugar fue para el metaneumovirus y quinto lugar para el virus sincicial respiratorio. Recién bastante más atrás aparece otras bacterias como Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus o Legionella pneumophila. Un elemento clave para tener en cuenta la evolución de las infecciones respiratorias es el reporte del Sistema Nacional de Vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación. Allí se describen y se reportan los llamados cuadros de enfermedad tipo influenza, aquellos casos de infección respiratoria aguda con fiebre mayor o igual a 38 grados, tos e inicio de los síntomas dentro de 10 días, y cuyos sinónimos diagnósticos pueden ser gripe, síndrome gripal, síndrome pseudogripal, virosis respiratorias con fiebre, cuadro gripal, etcétera, etcétera. Ese reporte, que es semanal en general, el Ministerio de Salud lo comunica y de esa manera todos podemos tener un seguimiento de cuál es el virus que está circulando. Fíjense ustedes los reportes desde el año 2017 hasta el 2022, en el cual se ve un marcado descenso de los virus respiratorios en el año 2020 y empieza a subir sobre promediando el año 2021 y tiende a seguir subiendo en el 2022 hasta encontrar la cantidad de casos que traían previamente. Todo eso obviamente tiene que ver con la pandemia del SARS-CoV-2. Ahí vemos los distintos colores, los celestes, que es el virus sincicial respiratorio, que es el más frecuente, seguido del virus de la influenza.
Y yendo específicamente al año 2022, aquí vemos la representación gráfica de los casos reportados, entre los que se destaca fundamentalmente los distintos tipos de virus de influenza y el virus incisional respiratorio principalmente, seguido de parainfluenza, adenovirus, metaneumovirus. Yendo específicamente al virus de la influenza, podemos observar cómo, como mencionamos anteriormente, con la reducción de casos en 2020 y 2021, en la segunda mitad del 2021 los diferentes linajes vuelven a incrementarse hasta volver a caer alrededor de la semana epidemiológica 16, abril-mayo del 2022. Estos datos del Ministerio de Salud, del Sistema Nacional de Vigilancia, son de importancia para que como infectólogos los tengamos en cuenta porque nos permiten saber cuáles son los virus circulantes. Eso puede tener importancia para las decisiones terapéuticas que podamos tener que tomar como especialistas. La neumonía por virus de influenza puede ser primaria, es aquella causada específicamente por el virus, que se inicia luego de un cuadro típico de gripe con rápida progresión a insuficiencia respiratoria y en general compromiso bilateral, o también la neumonía secundaria, que era aquella infección bacteriana que aparece luego de un periodo entre 4 a 14 días posteriores al cuadro gripal. Ahí, como agentes etiológicos más frecuentes, podemos tener el neumococo, el Haemophilus influenzae o el estafilococo meticilino resistente adquirido en la comunidad. Por supuesto, hay algunos factores de riesgo que favorecen la presencia de formas graves en neumonía por virus de la influenza. Entre ellos tenemos que destacar las enfermedades respiratorias como el EPOC, el enfisema, los pacientes traqueotomizados por infectasia, las enfermedades cardíacas como la insuficiencia cardíaca, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas como el HIV, entre otros, la terapia crónica con corticoides, la presencia de procesos oncohematológicos o de trasplantes, y algunos otros como la obesidad, la diabetes, la insuficiencia renal crónica, el embarazo, etcétera, etcétera. Por supuesto, hay otros virus causantes de neumonía adquirida en la comunidad. Además de la influenza, entre los virus más conocidos tenemos que mencionar al virus incisional respiratorio, virus de parainfluenza, adenovirus, rinovirus, pero hay otros más recientes, menos conocidos por ahí. Uno es el metaneumovirus, descrito a principios de los años 2000, el bocavirus, descrito en 2005, los coronavirus, entre los que tenemos el SARS, el MERS y ahora el COVID-19, y las variantes del virus de la influenza, empezando por el H1N1 y otras gripes aviarias que han sido descritas a lo largo de los años. Aquí vemos algunas imágenes radiológicas de neumonía por adenovirus, más frecuente en pacientes inmunosuprimidos, o virus incisional respiratorio, también en inmunosuprimidos o en chicos, o el rinovirus. Todos con ellos con compromiso en general bilateral, compromiso de tipo intersticial, y que no guarda ninguno de ellos una característica propia individual, pero que pueden ser comunes a distintos tipos de virus. Por lo tanto, el diagnóstico radiológico no es una categoría contundente en ninguno de ellos. En estos momentos no podemos dejar de mencionar en forma particular la familia de los coronavirus. Son virus grandes con una única cadena de ARN y una nucleocápside que le confiere un aspecto de corona, precisamente lo que da nombre al grupo. La mayoría de las infecciones involucran al tracto respiratorio y ocasionalmente al tracto digestivo. Algunos ya han sido conocidos previamente, como el coronavirus 229E, el grupo 1, o el OC43, grupo 2, identificados en los años 60 y causantes del 30% de resfríos comunes y muy raramente de infecciones serias. Más recientemente, en el año 2004, se descubrió el coronavirus NL63, asociado con cuadros leves de infección del tracto respiratorio superior que puede causar neumonía grave en chicos y en adultos. Posteriormente
tenemos que mencionar al SARS o SARS-CoV-1 sería ahora, reconocido en el año 2013 causante de neumonía grave que produjo una epidemia, un brote epidémico en esa época y que se reprodujo en varios países del mundo, pero que luego por suerte pudo ser controlado. El coronavirus HKU1, reportado en el 2005, identificado como causa de neumonía en Hong Kong. El MERS, descrito en el año 2012, que también produjo neumonía grave en Medio Oriente con bastante tasa de mortalidad. Y en el 2019 el SARS-CoV-2 o COVID-19. Posteriormente, en el año 2012, se describió el brote epidémico en Medio Oriente de este virus, de este coronavirus, productor entonces del síndrome respiratorio del Medio Oriente o MERS, una enfermedad viral respiratoria que se comenzó en Arabia Saudita y posteriormente se registró en otros países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, Jordania, y casos aislados en 21 países. Hasta el año 2016 se habían confirmado 1.800 casos, de los cuales un 30% falleció. Posteriormente, luego de estos dos antecedentes, el SARS y el MERS, tuvimos en el año 2019, sobre fines del año 2019, la presentación de estos casos de neumonía, cuya causa no se conocía, en la provincia china de Wuhan, y que dio origen a este nuevo coronavirus, el coronavirus SARS-CoV-2, identificado y que comparte la misma secuencia genética. La primera transmisión humana a humana fuera de China se registró en Vietnam, ya un mes después de la aparición o de la descripción de los primeros casos. La OMS declaró el brote y finalmente declaró la pandemia el 11 de marzo de 2020. Esta pandemia, por todos conocida y por todos sufrida, nos muestra compromiso radiológico bilateral en la mayoría de los casos. Acá vemos algunas imágenes radiológicas y una tasa de letalidad cercana al 2% aproximadamente. Afortunadamente, en las últimas semanas a meses se está viendo grandes avances en cuanto al control de la enfermedad, precisamente debido a la aparición de numerosas vacunas. Seguramente esto será tema de otra clase en algún momento de este curso. Y que generó esta pandemia que tanta repercusión tuvo en todo el país, el nuestro inclusive, por supuesto, con las distintas olas que hemos atravesado, como vemos acá en el gráfico, un creciente número de casos en el año 2020 hasta que se dispone del aislamiento social preventivo obligatoria. Luego con el 21 un nuevo pico a principios y otro sobre la mitad del año y una nueva ola importante sobre fines del año
2021, inicio del 2022, que llegó una cantidad importante de casos, llegaron a haber 800.000 casos en una semana. Reitero, este no va a ser el tema de esta clase, pero también este coronavirus tiene una importante capacidad de mutación que ha permitido la aparición de nuevas y sucesivas variantes, empezando por la alfa, que fue la original, beta, delta, gamma, epsilon, y llegar ahora la que está dominando actualmente, que es la Omicron, y que a su vez tiene diferentes sublinajes que son los que generan nuevos escapes y nuevos pequeños picos en la cantidad de casos. Como infectólogos los invito a considerar el uso responsable de antibióticos en presencia de cualquier infección viral, incluyendo el COVID-19, promoviendo la toma de muestras, sabiendo que la tasa de coinfecciones son bajas, no utilizarlos en aquellos que tienen un claro cuadro de COVID y suspenderlos si es que los hemos utilizado de manera precoz una vez que tenemos la confirmación del diagnóstico. Solamente debemos considerar el antibiótico en aquellos pacientes donde la infección bacteriana concomitante es fuertemente sospechada o el cuadro es relativamente grave. Y si se confirma que la etiología es viral y una infección bacteriana, no temer en suspender el antibiótico o desescalonar si es necesario. Nos lleva a considerar cómo tenemos que redefinir nuestra relación con la naturaleza en aras de prevenir futuras pandemias. La mayoría de las enfermedades infecciosas emergentes son de origen animal y en muchos casos provienen de animales silvestres. En esta conferencia que dio esta doctora Ward, que es argentina, pero que trabaja en la Universidad de California, nos sugirió que las zoonosis emergentes se asocian con cambios en el uso de la tierra, con la expansión e intensificación de la producción animal y el uso y consumo de fauna silvestre. Tenemos que tener en cuenta entonces estas situaciones, trabajar en la prevención y considerar que una vez ocurrido ese salto inicial de un animal a una persona, una infección puede fácilmente transformarse en un brote y de allí pasar a ser pandemia. Así que tenemos que estar muy atentos a todo esto, tanto cada uno de nosotros como las autoridades nacionales e internacionales, por supuesto. En este sentido, también tenemos que considerar la posibilidad de los brotes de influenza aviar en aves de corral. Las aves domésticas, como la gallina, los pavos, los patos, pueden infectarse por los virus de influenza aviar a través del contacto directo con aves acuáticas infectadas o con otras aves de corral infectadas o de contacto con superficies contaminadas por los virus. Los brotes de influenza aviar en aves domésticas son preocupantes por varios motivos. Por la posibilidad de que estos virus de influenza aviar, hablamos del influenza A, H5 y A, H7, de baja patogenicidad, se conviertan en virus de influenza con alta patogenicidad, que esto pueda generar una rápida propagación y una grave enfermedad y muerte en aves durante los brotes, con gran impacto económico y comercial, y finalmente la posibilidad de que estos virus de influenza aviar se transmitan a los seres humanos. Según un reporte del CDC en marzo de este año, se habían detectado virus H5N1 en forma altamente patógena de influenza aviar en aves silvestres en 14 estados norteamericanos y en aves de corral domésticas y comerciales en 13 estados. En base a esta información, los CDC consideran que el riesgo para la salud pública
es bajo, pero que las personas que tenían contacto con estas aves podían ser infectadas. Así que los CDC llaman la atención sobre esto. Dentro de los virus de influenza aviar tenemos el H5N1, como mencionamos, que se trata de un virus que muta con mucha rapidez. Se describieron casos en 1999, otros brotes en 2004-2005. Se vio enfermedad grave en humanos en Hong Kong, Vietnam, Tailandia, con una tasa de mortalidad elevada. Y en casi todos los casos se describió contacto con aves, aunque la transmisión interhumana aparentemente es rara. Por último, tenemos que mencionar los virus H7N9, que se describieron en China en el año 2013. Hasta el momento la OMS detectó 1.565 casos con un 40% de mortalidad. Las infecciones se produjeron mayormente en sujetos expuestos a estas aves de corral o a ambientes contaminados, muy pocos casos de transmisión interhumana. Y si bien el riesgo para la salud pública es baja, el potencial pandémico de este virus hace que las autoridades sanitarias deban estar alertas. Bueno, finalmente llegamos al punto del tratamiento. Casi siempre el tratamiento inicial es empírico. Es raro que contemos con la etiología de manera inmediata. Y la falla en un tratamiento inicial es un factor que se asocia con mayor mortalidad. Por lo tanto, es necesario obtener una cobertura que incluya los patógenos más frecuentes en cada situación clínica, sin olvidar los microorganismos intracelulares cuando corresponde o las características regionales, locales, epidemiológicas. En esas consideraciones que tenemos que hacer para el tratamiento, es importante tener presente que la sensibilidad del Streptococcus pneumoniae en relación a la penicilina se mantiene en las muestras respiratorias en nuestro país. Por lo tanto, son claramente la primera elección los betalactámicos. No es así el caso de los macrólidos, en los cuales se ven una tasa de resistencia creciente que ya ronda o supera el 20%. Por lo tanto, la monoterapia con macrólidos no está recomendada debido a la elevada tasa de resistencia del neumococo. Primero que nada, tenemos que considerar cuáles son las tasas de resistencia de los microorganismos más frecuentes. Y aquí podemos ver, según datos obtenidos del Instituto Malbrán, que el Streptococcus pneumoniae tiene para el punto de corte de las infecciones no meningias, una tasa de resistencia prácticamente del 0% para neumonía. Por lo tanto, los betalactámicos pueden ser utilizados como agente de elección. No es el caso de los macrólidos, que alcanzan una resistencia del 23%, o de la trimethoprim sulfamethoxazol, que tiene valores también elevados de resistencia. Por lo tanto, en nuestro país, el Streptococcus pneumoniae continúa siendo sensible a la penicilina en muestras respiratorias y la monoterapia con macrólidos no es recomendable debido a la alta tasa de resistencia. El tratamiento sugerido, recomendado en las guías argentinas de la Sociedad Argentina de Infectología, en pacientes que se internan en UTI con neumonía grave de la comunidad, es el uso de ampicilina sulbactam asociado con claritromicina para la cobertura de los microorganismos intracelulares. Por supuesto, siempre tenemos que evaluar la posibilidad o el riesgo de que haya otros patógenos como Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus meticilino resistente. El tratamiento recomendado en aquellos pacientes en terapia intensiva con neumonía grave es entre 7 y 14 días. Por supuesto, con al menos 48 horas de estabilidad clínica, podemos desescalonar y pasar a la vía oral cuando sea posible. Como mencionábamos anteriormente, en algunos pacientes, en algunas situaciones, podemos considerar el riesgo de Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál es esa situación? Pacientes con bronquiectasia, con secuela de tuberculosis, con fibrosis quística, con tratamiento corticoide, con tratamiento antibiótico previo de amplio espectro. En un paciente internado en terapia intensiva, vamos a considerar el uso de cefepime, ceftazidima, piperacilina, tazobactam.
asociado, como mencionábamos anteriormente, con claritromicina para la cobertura de microorganismos atípicos. Estamos hablando de tratamiento empírico. Por supuesto, vamos a tener en cuenta los tratamientos previos del paciente. A veces pacientes con EPOC o con fibrosis quística ya vienen colonizados por pseudomonas con determinado grado de resistencia, así que eso también vamos a tenerlo en cuenta. En general se recomienda una duración de 10 a 14 días y, como siempre, cuando se pueda, desescalonar y pasar a la vía oral cuando se cuente con los resultados de los cultivos. En aquellos casos en los que se sospeche la posibilidad de Staphylococcus aureus, por ejemplo, pacientes jóvenes previamente sanos, con neumonía grave y rápidamente progresiva, sujetos a hemodiálisis, adictos endovenosos, infección previa por virus de la influenza, hemoptisis, infiltrados cavitados, por supuesto una infección concomitante de piel y partes blandas. En aquellos casos, entonces, en los cuales hay sospecha de Staphylococcus aureus meticino resistente, la recomendación es el agregado de vancomicina en dosis que vemos aquí de 15 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas, pero con una dosis de carga previa en pacientes graves de 25 a 30 miligramos por kilogramo de peso. La duración del tratamiento se estima entre 7 y 21 días, es variable, y lo de siempre, desescalonar cuando contemos con el resultado de los cultivos, ver la sensibilidad, muchas veces son sensibles a otros antibióticos, además de vancomicina, y, de ser posible, pasar a la vía oral. Por supuesto, debemos tener en cuenta la cobertura del virus de la influenza, cuando particularmente en situaciones de circulación viral, iniciar siempre en pacientes ambulatorios que tengan alto riesgo de complicaciones o en los pacientes que se internan y, por supuesto, en aquellos pacientes con neumonía grave. La dosis de 75 miligramos cada 12 horas durante 5 días. En las recomendaciones de la Sociedad Americana de Infectología y la Sociedad Americana de Tórax, ITSA-ATS, del 2019, se recomienda que en todos los pacientes adultos con neumonía que tengan un test positivo para influenza debería ser utilizado el tratamiento antiviral con oseltamivir, tanto en pacientes internados como en pacientes ambulatorios. Esta última con menor nivel de calidad de evidencia, pero es la recomendación de ITSA-ATS. También en estas guías de actualización se plantean qué hacer con aquellos pacientes que tienen un test positivo para influenza, qué hacer con el régimen antibiótico. Lo que sugieren estas guías, que puede ser discutible, es continuar con el tratamiento. Inicialmente indicar los antibióticos, tanto en el ambiente hospitalario como en el ambiente ambulatorio, y luego evaluar, una vez que el test esté positivo, evaluar o no la suspensión del tratamiento antibiótico. El uso de corticosteroides en neumonía grave de la comunidad es discutido. Un metaanálisis encontró que los esteroides reducen a la mitad el riesgo de mortalidad intrahospitalaria en pacientes con neumonía grave de la comunidad. Este estudio incluyó 729 pacientes de 10 estudios clínicos y, si bien no hubo un efecto significativo en cuanto a la eficacia clínica o el tiempo de duración de la ventilación mecánica, sí se observó una reducción en la mortalidad y en la estadía hospitalaria. Por otra parte, otro estudio de análisis de 7 estudios aleatorizados que incluyó 950 pacientes, mostró que los pacientes que recibieron corticoides tuvieron menor duración de la estadía hospitalaria, pero no hubieron cambios en la mortalidad, en la estadía en terapia, en la incidencia de sobreinfecciones o en las tasas de complicaciones o de sangrado gastrointestinal. Por lo tanto, es una indicación que es discutida. Una interesante estratificación propuesta por el doctor Julio Ramírez sugiere que utilizar corticoides en pacientes con neumonía grave cuando está presente al menos uno de los siguientes elementos: insuficiencia respiratoria con FIO2 mayor a 50, hipotensión refractaria a fluidos o evidencia de una nueva disfunción orgánica, más al menos uno de los siguientes marcadores:
PCR mayor a 15, ácido láctico mayor a 4 o acidosis metabólica con pH inferior a 730. Y además, que no tenga evidencia de historia reciente de sangrado gastrointestinal, de diabetes no controlada o de influenza u otra etiología viral de neumonía. Por supuesto, un punto muy importante es el de la prevención de la neumonía. Ahí tenemos que mencionar a las vacunas, tanto antineumocóxica como antigripal, y el tema de la cesación tabáquica. La vacuna antineumocóxica tiene su indicación, particularmente en pacientes inmunocomprometidos. En algunos pacientes que, si bien no son inmunocomprometidos, tienen factores de riesgo como cardiópatas, enfermedades pulmonares crónicas, diabéticos, alcoholismo, enfermedad hepática crónica, tabaquismo. En sujetos sometidos a trasplante de células hematopoyéticas son mayores de 65 años. En todos ellos, las indicaciones de vacunación del calendario nacional de nuestro país es la administración de una dosis de vacuna neumocóxica conjugada de 13 serotipos, seguida de una segunda dosis de la vacuna neumocóxica polisacárida de 23 serotipos, con un intervalo variable según el grupo, como vemos aquí. En los inmunocomprometidos puede ser de 8 semanas, pero en el resto puede variar hasta los 12 meses, y refuerzos 5 años después y luego al cumplir los 65 años. Por supuesto, la prevención de gripe con la vacuna, incorporada en nuestro calendario a partir del año 2011, y que tiene como grupo de indicación el personal de salud, las embarazadas y puérperas, los niños de 6 a 24 meses de edad, los niños mayores de 2 años y adultos menores de 64 años con factores de riesgo, y los sujetos mayores a 65 años. Las personas con indicación de vacuna antigripal incluidas en el calendario nacional de vacunación no necesitan orden médica. No hay que perder la oportunidad y vacunar a todos los pacientes que podamos cuando, por ejemplo, cuando los tengamos internados al salir de la terapia intensiva. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que la clase les haya sido de utilidad y quedo a disposición de ustedes para las preguntas en la reunión correspondiente. Adiós, adiós.